Saludito, buenas noches, Dios los bendiga. En esta noche vamos a hablar sobre el tema dos son mejores que uno. Y voy a utilizar como texto bíblico Eclesiastés 4, 9 al 12. Así que voy a leer la palabra en el nombre poderoso del Señor. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. Cuando se calentará uno solo. Lo voy a leer porque lo leí como que medio. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más cómo se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aleluya, gloria a Dios. Mi gente, quiero comenzar diciéndoles que desde el principio esto no fue algo que se estableció por Salomón. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, pero en realidad eso de dos son mejores que uno no fue algo que comenzó en este momento en el que Salomón lo menciona aquí en la Escritura. Ni tampoco por los proverbios que también se menciona allá o tiene algo por allá. No comenzó exactamente con la sabiduría humana. Esto realmente nace directamente del corazón de Dios. El que digamos dos son mejor que uno nació del corazón de Dios directamente. Y te lo voy a explicar más claro. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, que todo el mundo, ¿verdad? Pues la mayoría ya ha escuchado de ese libro, sabe, tiene conocimiento de ese libro porque es el principio de todo. Y ahí cuando vamos al libro de Génesis, hay algo muy impresionante que en realidad es algo de lo que muy pocas veces he escuchado predicar, o muy pocas veces he escuchado que se traiga un mensaje a través de esto. Y es que cada vez que Dios hacía una creación o Dios creaba algo obviamente nuevo para ese tiempo, Dios decía y vio que era bueno. Por ejemplo, cuando creó la luz y dijo que era buena. Creó la tierra y dijo que era buena. Creó el agua y dijo que era buena. Las plantas y dijo que era buena. El sol y la luna eran buenos. Las aves, los peces eran buenos. Los animales eran buenos. Todo esto, según el Señor fue creando, Él fue diciendo que era bueno. Pero hubo un momento, por primera vez en la historia de la humanidad, que Dios dijo, no es bueno. Y ese momento fue justamente cuando Él está haciendo, ¿verdad? Que ha creado a Adán y ve a Adán. Y eso se encuentra en Génesis 2:18. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. En ese momento es donde realmente esto toma forma. Que en realidad dos es mejor que uno. Mira la fuerza que esto tiene y lo fuerte que es, que esa fue la primera declaración impacta, ¿sabe? La primera declaración negativa de Dios en lo que se escribe en la Escritura. Él había dicho que todo era bueno hasta ese momento. Ese fue el momento donde Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, no fue que Dios dijo eso por primera vez por el pecado. Él no lo dijo sobre el diablo. Él no lo dijo sobre la desobediencia. La primera declaración de Dios diciendo esto no es bueno, realmente fue sobre la soledad. Esa fue la primera declaración de Él, diciendo que no era bueno. Antes de que existiera el pecado, ¿verdad? Antes de que Adán fallara, antes de que entrara la muerte,
Dios miró la soledad del hombre y dijo, esto no combina con mi diseño. Esto no puede quedarse así. Voy a poner a alguien a su lado. El primer problema que Dios resolvió no fue realmente espiritual, fue relacional. Porque si Dios sabía porque Dios sabía que él iba a ser a un humano, pero el humano estaba solo. Y estaba en el Edén y estaba rodeado de bendición y el mismo Dios estaba ahí con él. Pero Dios iba y venía, ¿verdad? Y aunque estaba en un ambiente perfecto, no pudo cumplir con el propósito de estar aislado. Por eso desde el principio fue Dios quien estableció que dos son mejores que uno. Desde el principio. Y me puse a buscar un poco de resumen, ¿verdad? Y ver por qué, ¿verdad? Dos. ¿Qué significa el número 2 o qué representa el número 2 bíblicamente? Y cuando estaba buscando decía que el número 2 bíblicamente pues representaba como que unidad, propósito, propósito compartido. Desde Génesis hasta Apocalipsis se usa el 2 para establecer voluntad en la tierra. De acuerdo en Amos 3:3 dice, dos solo pueden caminar si están de acuerdo. Eso es testimonio básicamente de lo que estamos hablando ahora mismo. En Deuteronomio 19:15 se usa como testigos, que dice que todos los asuntos se afirman por dos testigos. En Mateo 18:20 habla de donde hay dos o tres reunidos, allí está su presencia. En Marcos 6:7 se habla de que Jesús envió a los discípulos de dos en dos a predicar. Y que el Espíritu Santo descendió en Hechos 2:1, descendió cuando todos estaban juntos. En ninguno de estos sucesos habla de que había solamente una sola persona. Más adelante, las alianzas que hubieron bíblicas siempre fueron casi siempre de dos en dos. Entre ellos estuvo Noé, que literalmente pues hablaban con Dios desde el principio. David y Jonatán, y así literalmente. Cuando venimos a ver, el número 2 simboliza lo que es el diseño al hacer el humano, ¿verdad? Para no caminar solo. Simboliza el pacto, simboliza unidad, simboliza un propósito compartido. Y antes de comenzar, ¿verdad?, con la historia bíblica que le quiero traer en el día de hoy, o parte bíblica del mensaje, quería traerle una anécdota, que la anécdota literalmente habla sobre esto, y fue algo que pues a mí me trajo mucha enseñanza y lo quiero compartir con ustedes, y es sobre que los gansos migratorios vuelan a largas distancias. Y no sé si ustedes se han fijado o han visto que a veces cuando ven muchos pájaros volando o muchas aves volando, ellos están volando en forma de V. Pues eso tiene un propósito. Ellos vuelan en forma de V y la ciencia ha estudiado eso porque es un dato bastante curioso de por qué ellos vuelan en forma de V. La ciencia ha descubierto 4 cosas acerca de esto y las quiero compartir con ustedes porque fue algo que me impresionó mucho. Dice que el ave que está al frente, ¿verdad?, en la parte de la esquina de la V, esa ave va a ir rompiendo la resistencia del viento para que así todas las demás puedan avanzar en conjunto.
Dice que esa es la primera. La segunda, que cada vez que un ave bate las alas, empuja hacia arriba al ave que está atrás de ella. Y eso los ayuda a fortalecerse. La tercera es que cuando el ave líder se cansa, los que están en las esquinas se cansan, se mueven hacia atrás y otra toma su lugar. O sea, ellas trabajan en equipo. Y la número 4 es que si una ave de estas se cae porque cae herida, dos de ellas se salen de la formación que tienen de V para ir a acompañarla. O sea, que no la dejan sola en ningún momento, se quedan con ella y están ahí. Literalmente hay algo que estas aves, siendo animales, ¿verdad?, han entendido que nosotros como humanidad todavía no hemos comprendido. Y eso es algo muy importante. Simplemente el hecho de lo que dice la palabra de Dios. 2 son mejores que 1. Como dice el texto bíblico, Salomón no está dando una opinión. Cuando habló de este texto bíblico, eso ya estaba establecido en lo que era la ley espiritual. Lo que hace acompañado y produce más el que nosotros no estemos solos. Mas sin embargo, podemos ver cómo también eso no hace solamente parte del Antiguo Testamento, sino que Jesús mismo también lo confirma en el Nuevo Testamento, lo modela y lo practica también. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús en muchas ocasiones envió a los discípulos a predicar de 2 en 2. No los mandó de 1 en 1, lo mandó de 2 en 2. Jesús no podía enviarlos solo. Él podía hacerlo, pero en realidad no quiso. Él sabía que solos se iban a agotar, que juntos iban a avanzar, iban a hacer lo que tenían que hacer, se iban a apoyar el uno al otro. Jesús prometió manifestarse donde habían 2 o más en la presencia. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Y lo dice en Mateo 18, 19, 20. Que Él dice que donde haya 2 reunidos en su presencia, ahí estará Él. No dijo uno solo. Dijo donde haya 2 o 3 reunidos en mi presencia, ahí estaré yo. Todas estas cosas acontecen ya cuando hay más de una persona. Y no estoy diciendo que haya uno y esté mal, porque la Biblia no establece eso ni dice eso. La Biblia dice que 2 son mejor que 1. Ahora mismo hay una historia bíblica, ¿verdad?, entre todos los que hay, porque hubieron muchas personajes bíblicos que estaban juntos y más adelante se lo voy a ir mencionando. Pero mirando aquí, entrando al punto donde quiero llevarlos, sobre la historia bíblica que quiero traerles ahora, el ejemplo bíblico que quiero utilizar, es uno que nos explica literalmente la relación que cumple este pasaje bíblico. Que si uno se cae, el otro lo levanta, que uno teme, el otro lo fortalece, que si uno está en peligro, el otro lo protege, que cuando uno está confundido, el otro lo afirma. Literalmente, estos 2 personajes que voy a utilizar ahora, de los que te voy a hablar, que son de David y Jonatán, fueron unos personajes que representan este versículo bíblico. David fue un pastor, ¿verdad?, que era pobre, era desconocido, pero fue escogido por Dios. Mas Jonatán era príncipe, guerrero, era heredero del trono, hijo de Saúl. Por la lógica humana, debían sentir envidia el uno del otro, ¿verdad? Porque para los que no conocen la historia, David fue el rey que tomó el trono de Saúl, ya que Dios literalmente lo destronó, y entonces llamó como rey a David.
Una vez él fue destronado y aún así David respetó y estuvo siempre al servicio de Saúl, aunque él sabía ya que él era el rey y él era el ungido. Que esto era algo para producir envidia, porque sabíamos que si moría el rey, el que tenía que ser rey en este caso iba a ser Jonatán. Pero Jonatán ya sabía exactamente lo que estaba pasando y aún así no sintió ninguna envidia por él. Más bien no hubo rivalidad entre el uno y el otro, que sí debió haber sido así, ¿verdad? En una historia normal. Dios nos pone esto como una lógica, es una unión que tiene un propósito. Después de que David derrota a Goliat, Jonatán se quedó impresionado. Y la Biblia dice que el alma de Jonatán se quedó ligada con la de David. Eso fue una conexión divina, un propósito compartido, una unidad establecida por parte de Dios. Jonatán le entrega literalmente la capa, la espada y la túnica. Su capa, su espada y su túnica. En el lenguaje del reino eso significa decirle como que yo te cubro, yo te respaldo. Yo no te veo como una amenaza. Yo te doy acceso. Yo te honro. Y así fue como nació literalmente un cordón de 3 dobleces entre David, Jonatán y Dios. Saúl se llena de celo porque luego de que pasa eso y hay una gran batalla, la gente y la multitud comienzan a gritar que David había matado tantos y Saúl a tantos y así. Pasa el momento en que Saúl comienza a llenarse de celo y comienza a buscar a David para matarlo. David llora, David huye, David teme. David se esconde, pero no estaba solo. Ahí entra Jonatán como cumplimiento de lo que dice la palabra en Eclesiastés 4. Que si uno cae, el otro lo levanta. En 1 Samuel 23:16 habla de que Jonatán se levantó y fortaleció su mano en Dios. Lo animó, lo afirmó, lo restauró, le recordó quién era, le devolvió la esperanza. Eso es un pacto, un propósito. Eso es que dos son mejores que uno. Jonatán se arriesga su vida para avisarle que Saúl, su padre, lo quiere matar. Y planean una señal. La señal que planearon fue con el arco de la flecha, que si la flecha estaba cerca, pues entonces estaba seguro para él, que si la flecha estaba lejos, pues entonces tenía que escapar, y así pues él iba a saber qué tenía que hacer. Estos dos se convirtieron literalmente en cómplices, lo que llamaríamos nosotros por acá como quien dice uña y carne o uña y mugre, como dicen por ahí. Jonatán disparaba lejos y eso era decirle: corre que yo te cubro la espalda. Al final de cuentas, el pacto que lograron tener estos dos lo habla en Samuel 20:42 y dice que Jehová, entre tú y yo, y entre tu descendencia y la mía, ese fue el pacto que hizo Jonatán y David literalmente. Tanto fue así que cuando llegó el fin de Jonatán, que Jonatán muere, David no se quedó con eso y siguió buscando misericordia, hacer misericordia con la casa de Jonatán para hacerle fiel a ese pacto que él había hecho con él. Y tanto fue así que buscó a algún heredero o a alguien que quedara, ¿verdad?, en la familia de Jonatán. Y entonces encontró a Mefibosé, que era lisiado, olvidado y vivía en Lodebar.
David lo acerca a él, lo restaura, lo sienta en la mesa del rey, porque cuando Dios une dos vidas, esa unión deja un legado para siempre. Hoy nosotros vivimos en una generación que dice, yo puedo solo. Y eso no está mal, eso no es un pecado. Porque nosotros sí podemos andar por la vida diciendo, yo puedo solo. O podemos decir, yo tengo a Dios, ya no necesito a nadie más. Pero literalmente aquí en la tierra, Dios literalmente nos dijo que dos son mejores que uno. Y nosotros podemos decir, yo puedo solo, yo no necesito a nadie, yo me cuido solo, yo no confío en nadie. Y sí puedes hacerlo solo, pero Dios dice que no es bueno. Porque desde el principio, eso fue lo que Él dijo cuando estábamos hablando de Génesis. Eso fue lo que Él dijo desde el principio, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y cuando estamos hablando del hombre, estamos hablando de la generación completa de la humanidad. Porque solos nos desanimamos, solos caemos más profundo, solos nos agotamos, solos nos rompemos literalmente más rápido, avanzamos menos, nos desgastamos en el camino y siempre necesitamos a alguien más. Siempre necesitamos a alguien que esté de nuestro lado. Pero cuando Dios pone a alguien correcto a tu lado, tú te levantas cuando no puedes. Tú recuerdas quién tú eres. Tú oras con fuerza. Y si tú no puedes orar, esa persona te dice, no te preocupes que yo te voy a ayudar a orar. Tú cubres esa vulnerabilidad, eso como se diga. Eso que te pone vulnerable. No puedo decir la palabra para que se rían un ratito. Anyway, te proteges de esas temporadas peligrosas. Te impulsas hacia nuevos destinos con fuerza. Caminas con fe, sabiendo que tienes el respaldo de alguien aquí en la tierra. Yo puedo entender que todos nosotros contamos literalmente con la ayuda de Dios, claro que sí, y ese es el que nos respalda, con el que contamos, pero físicamente siempre necesitamos ayuda aquí también. Físicamente necesitamos a alguien que nos diga todo va a estar bien, vamos para adelante, yo estoy aquí por ti, vamos a hacer esto, claro que sí, ya sea tu pareja, tu hijo, alguien, todos necesitamos de esa persona. Hasta Jesús mismo tenía compañía, tenía a los discípulos. En un momento dado, cuando Jesús sabía que ya se acercaba el momento que se tenía que entregar, ¿verdad? Para que pasara el suceso que pasó de que lo llevaron a crucificarlo y todo eso, que le iban a entregar. Jesús fue a orar y se llevó a varios de sus discípulos y le decía, velen conmigo. Él mismo nos dio el ejemplo. Él pudo haber andado solo todo el momento porque Él era Dios, era Jesús, pero no lo hizo. Siempre tuvo gente alrededor de Él. Él no caminó solo. Entonces, ¿por qué nosotros decidimos hacerlo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios quiere que hoy tú sepas que Él no quiere que tú camines solo. Dios quiere que sepas que Él te va a unir con personas correctas, con personas que te ayuden a levantarte cuando tú sientes que te estás hundiendo, con personas que te cubren cuando otros a lo mejor te están criticando, con personas que te impulsen a seguir hacia adelante cuando viene otro a meterte el pie, a querer detenerte en el camino, con personas que te aman con propósito, personas que te recuerden lo que tú mismo olvidaste de ti,
Qué bonito es cuando tú obviamente tienes a alguien que cuando tú vienes ese momento que tú te sientes que estás desmayando, que te sientes solo, te sientes vacío, te sientes que ya no vales nada, que no tienes cómo seguir hacia adelante. Porque aunque creamos en Dios, a todos nos llega ese momento en el que nos sentimos que ya no servimos para nada. Y qué bonito es tener a ese amigo, a esa amiga, a ese hermano, a ese familiar, a alguien cerca que te diga: tú vales, tú eres importante, tú eres merecedor de esto y de mucho más. Mírate, mira todo lo que has logrado, que te den ese ánimo, ese impulso. Dos son mejores que uno. Dos son mejores que uno. Dios quiere que sepas que hoy te va a poner un Jonatán que viene por ti también. Y que tú también vas a ser un Jonatán para alguien más. Y antes de cerrar ya con este mensaje, que fue un poquito así breve, rapidito, quiero que escuches algo de lo más profundo. Porque aquí está la prueba más grande del corazón de Dios hacia ti y hacia mí. Si desde el principio, en el huerto, en el Edén, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces, ¿cómo Dios iba a permitir? ¿Cómo Dios iba a permitir que tú enfrentaras la vida, la muerte, el pecado y la eternidad solo? ¿Cómo? El amor de Dios nunca nos ha dejado solo. El Padre vino a restaurar. El Padre vio que la humanidad no podía salvarse por sí mismo. El Padre vio que no había quien cumpliera con todas las leyes. Él vio que tú y yo no podíamos pagar nuestra deuda solo. Él vio que nosotros no podíamos levantarnos solo, ni limpiarnos, ni purificarnos solos, ni encontrar el camino hacia Él solos. Y en lugar de alejarnos y de darnos por una generación perdida, Él toma la decisión de enviar a su único hijo, a caminar por nosotros, a caminar entre medio de nosotros, a sentir lo que nosotros sentimos. Él lo mandó a ser humano, a llorar como nosotros lloramos, a cargar lo que nosotros no podíamos cargar. Porque Dios dijo: no los voy a dejar solos, no van a morir solos, no van a pelear solos, no van a enfrentar la eternidad solos. Por eso, Jesús vino, porque Dios te ama demasiado. Nos ama tanto, pero tanto, como para dejarnos en nuestras propias fuerzas. Demasiado como para dejarnos perdidos. Nos ama demasiado como para dejarnos sin esperanza. Y cuando Jesús murió, también resucitó.
Y cuando abrió ese camino eterno que dice, desde hoy nunca más caminarás solo. Yo camino contigo. Yo vivo en ti. Yo te sostengo. Yo te doy vida. Yo te doy vida y vida eterna. Porque ahora no eres tú solo. En el mundo, nosotros caminamos como el yo. El yo. El yo. Ahora no vivo yo, mas Él vive en mí. Ahora somos dos. Por eso dos son mejores que uno. Siempre vamos a necesitar de alguien que nos sostenga, que nos ayude, que aquí en la tierra nos ayude a orar, nos levanten el ánimo, nos escuchen. El Señor también nos escucha, claro que sí, pero hablo de alguien que está ahí. El Señor está en todo momento con nosotros, claro que sí. Dos son mejores que uno. Dios te amó tanto y tanto y tanto y tanto que Él mismo ha decidido ser ese otro en tu vida. Solo queda que tú le abras la puerta y lo dejes entrar para que Él te levante, para que Él te guíe, para que Él te cubra, para que Él te sostenga. Ese no te va a soltar. Él nunca se va. Dios te amó tanto, tanto y tanto y tanto que envió a su Hijo para que nosotros nunca más volviéramos a caminar solo. Y hoy Él vuelve a decirte, estoy contigo, yo te acompaño, tú no estás solo. Dos son mejores que uno. Y quiero orar ahora para despedir este mensaje que ha puesto Dios en mi corazón. Señor, te presentamos nuestra vida, rompe nuestra soledad, destruye todo aislamiento, sana todo corazón que se encuentra cansado, Padre amado. Únenos, Señor, con conexiones divinas, Señor, Padre amado. Pon las personas en nuestra vida que tú quieres que sean nuestro guía, que sean nuestras personas que nos animen a seguir hacia adelante, Jehová. Fortalece, Señor, cada vínculo, Señor, con esas personas de manera poderosa. Fortalece nuestras manos como las de Jonatán fortalecieron las de David, Padre. Pon en nuestra vida personas que reflejen tu propósito, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, porque sabemos que fuera de ti no hay nada, Jehová. Ayúdanos, Señor Padre amado, a visualizar las cosas como tú las visualizas, Señor, y a entender que dos son mejor que uno. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, gloria y honra a ti, Señor. Amén. En esta noche esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Siempre necesitamos de esa pareja, de esa persona idónea que nos ayuda a levantarnos cuando nos sentimos cabizbajos. Y sí, gracias a que Jesús vino, el velo fue rasgado y ahora nosotros podemos tener conexión directa de poder hablar con Él de tú a tú, de contarle, de saber que no estamos solos. Y eso es lo más maravilloso y lo más hermoso, porque Él vino a sanar, a restaurar,
a darnos otra oportunidad de vida eterna. Ese sacrificio no fue en vano. Él lo hizo porque te ama, porque me ama. Y como siempre le digo, Cristo te ama. Cristo te ama. Si nadie te lo ha dicho hoy, te lo estoy diciendo. Cristo te ama. Y el Padre envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para que nunca más nos sintamos solos. Pueden pasar muchas situaciones en las que necesitamos de alguien. Sí, lo entiendo. Pero también podemos ir directamente al Padre y pedirle que nos ponga paz en nuestro corazón, que nos ayude a atravesar por este momento. ¿Saben cuál es la diferencia de uno estar en el mundo a uno estar aquí en este caminar ahora? En ningún momento dice que tú no vas a pasar por problemas. En ningún momento dice que tú no vas a pasar por situaciones. En ningún momento dice que tú vas a estar, feliz de la vida, que no vas a tener tribulación. Sí las vamos a tener. Sí las vamos a tener. La diferencia es que no estamos solos. La diferencia es que Jesús camina con nosotros a través de esa tribulación, que nos guía, que nos dirige, que nos muestra el camino correcto. La diferencia es que aunque Él se fue, nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, que está con nosotros en todo momento y no nos dejó solos. Esa es la diferencia. Y hay momentos en que sí nos sentimos completamente solos, sabiendo que lo tenemos a Él. Pero la realidad es que el Espíritu Santo te redarguye y te hace sentir, yo estoy aquí, yo no me he ido. Yo sigo aquí contigo. El Espíritu Santo nos ministra y nos habla y nos deja saber que no estamos solos. No estamos solos. Dos son mejores que uno. Así que con esta palabra los dejo. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por acompañarme en un live más. Compartan esta palabra para que sea de edificación a otras personas que la necesiten. Y pues aquí estaré en la próxima si así Dios me lo permite. Dios me los bendiga. Feliz noche. Los amo en el amor de Cristo.